¿Alguna vez te ha pasado que has tenido un malentendido en el trabajo porque no especificaste quién hacía qué? Es decir, porque no aclaraste, yo me encargo de hacer esto y tú te encargas de hacer esto otro. Este es el tema de hoy, donde dos compañeros de oficina en medio de una conversación descubren que entendieron cosas completamente diferentes después de una reunión. De esta conversación real, que es un malentendido en la oficina, vas a aprender expresiones que te van a ayudar a expresar frustración, pero sin sonar agresivo o agresiva, y sobre todo a manejar problemas de una manera profesional y muy educada. Soy Diana Isabel, profesora de español, y conmigo vas a aprender español en contextos reales. Así que si quieres aprender español en contexto profesional, comencemos. Para ser más productiva la escucha de esta conversación, te voy a dejar dos preguntas de selección múltiple y otras dos preguntas abiertas para que puedas encontrar las respuestas dentro de la conversación. Al final, Laura anima a David a comenzar de inmediato con el informe. ¿Qué expresión utiliza para dar esa orden motivadora? Manos a la obra, más vale tarde que nunca, pongámonos cómodos. En medio del malentendido, David comenta que lo que se dice en reuniones puede olvidarse fácilmente. ¿Qué expresión utiliza para decirlo? El tiempo vuela, las palabras se las lleva el viento, no hay mal que por bien no venga. Laura se da cuenta de que queda poco tiempo antes de entregar el informe al cliente. ¿Qué expresión utiliza para decir que no hay margen para improvisar? David se justifica diciendo que pensaba que Laura ya había terminado el informe. ¿Qué expresión utiliza David para explicar que asumió algo sin confirmarlo? Hoy es el gran día en que Laura y David presentan un importante informe para uno de sus clientes. Pero cuando Laura revisa la carpeta para descargar el informe que David debía terminar, no está. Inmediatamente Laura se dirige hacia David en busca de respuestas. David, acabo de revisar la carpeta compartida y no hay rastro del informe final. ¿Qué pasó? Tenías que haberlo guardado corregido en la carpeta hoy a primera hora, a más tardar. ¿Cómo? ¿No se suponía que tú estabas puliendo el borrador que revisamos el viernes? La verdad es que yo di por hecho que lo habías terminado durante el fin de semana y lo ibas a guardar tú en la carpeta. No, lo hablamos en la reunión, David, por Dios. Quedamos en que tú ibas a redactar la versión final y luego yo la complementaba si hacía falta. Pero por lo visto hubo un malentendido, claramente. Bueno, no quiero entrar en reproches en este momento. Ya lo hecho está. Pero me parece que lo que se habla en las reuniones debe de quedar por escrito, porque cada uno interpreta algo distinto y a fin de cuentas las palabras se las lleva el viento. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, este no es el momento de hablar de eso. El cliente espera el informe en menos de 3 horas. No es el momento de echarnos cosas en cara. Tenemos que actuar ya. Es cierto. Vamos al grano. A ver, dividamos tareas. Yo me encargo de verificar los datos del segundo trimestre y tú revisas el resumen ejecutivo. ¿Te parece? Perfecto. Pero por favor asegúrate de que todo esté alineado con los gráficos que preparamos la semana pasada. No podemos darnos el lujo de improvisar a última hora. De acuerdo. Si hace falta, le pediré apoyo al gerente financiero para cruzar datos. Bueno, ya está. Manos a la obra. Hagamos una puesta en común en 1 hora y dejamos el informe listo. Gracias, Laura. Te agradezco tu profesionalismo. Siempre es un placer trabajar contigo. Igualmente, David. Lo importante es resolver las cosas. Luego hablamos con calma de cómo evitar estos errores en el futuro.
¿Notaste cuántas expresiones se utilizaron en una conversación en un día normal en la oficina a través de un malentendido? Esas expresiones fueron muy útiles para expresar el enojo y la frustración, pero a la vez para solucionar el problema que se estaba presentando de una manera muy educada. Si no sabes el significado de todas las expresiones, te voy a hablar de cada una de ellas y te voy a dar algunos ejemplos. ¿Recuerdas cuando David dijo, yo di por hecho que lo habías terminado? Ahí tenemos nuestra primera expresión, dar por hecho. Eso significa asumir algo sin confirmarlo, pensar que algo va a ocurrir o ya ocurrió sin rectificar el resultado, o pensar que algo se solucionó cuando en realidad no ocurrió eso. En el diálogo, David utiliza esta expresión para justificar por qué nunca confirmó el estado del informe. Y en otro contexto podríamos utilizarlo así. Di por hecho que la capacitación era en la universidad, por ello me presenté allá, pero en realidad era en línea. En pocas palabras, dar por hecho significa confiar demasiado en que algo va a ocurrir sin verificarlo. Después David dice, no quiero entrar en reproches en este momento. Con esta frase, él quiere evitar comenzar a hablar de errores que ocurrieron en el pasado o culpar a alguien. En la vida real lo podrías utilizar así. El equipo, después de saber que no fue elegido su proyecto, decidieron no entrar en reproches y aprender de sus errores. En pocas palabras, esta expresión siempre la vas a poder utilizar para, de una manera educada, decir, no entremos en discusión, no busquemos culpables, sino continuemos. Más adelante, Laura dice, no es momento de echarnos cosas en cara. ¿Qué quiere decir esta expresión? Echar cosas en cara a alguien significa comenzar a reprochar, comenzar a hablar de cosas malas que ha hecho alguien en el pasado, hablar de los errores de alguien. Fuerte, ¿verdad? Sin embargo, aquí pudimos ver cómo se puede utilizar esta expresión para parar a alguien y no permitir que comience a hablar de cosas que no van a traer ningún buen resultado ni una solución. Ahora veamos otro ejemplo. En el encuentro político, todos los candidatos no pararon de echarse en cara todas las cosas que incumplieron en el pasado. Muy común, ¿verdad? Cuando estamos en medio de un conflicto, es muy importante tener a la mano una expresión que nos saque de ahí y nos ayude a avanzar. Y una expresión que utilizó David, que me encanta, es muy útil para esto. Ya lo hecho está. Esto significa que las cosas que ya ocurrieron no tienen solución o no se pueden cambiar. Simplemente debemos de continuar y no detenernos en mirar qué pudo haber ocurrido, qué pudimos haber hecho para hacer algo diferente. Por ejemplo, creo que me equivoqué al responderle a mi jefe, pero ya lo hecho está. Lo único que debo de hacer es ir a pedirle disculpas. No puedo quedarme en sentirme mal y en pensar por qué lo hice y cómo pude haberlo hecho mejor. Simplemente es pasar la página, actuar y buscar una solución. Ahora voy a hablarles de una frase que es muy importante para evitar malos entendidos y es las palabras se las lleva el viento. Esto significa que lo que no queda por escrito no existe. No hay manera de rectificar que lo que tú me dijiste es exactamente lo que yo entiendo. Por eso en este caso David la utiliza para subrayar que lo que no queda por escrito puede olvidarse o malinterpretarse. Ahora un ejemplo para ver cómo lo podríamos utilizar en la vida diaria. Mi novio ayer me pidió disculpas y me prometió el cielo y la tierra, pero vamos a ver porque las palabras se las lleva el viento. ¿Recuerdas cuando David dijo, vamos al grano, dividamos tareas? Esta expresión, vamos al grano, significa que vayamos al punto,
que no nos pongamos a hablar con rodeos, sino que definamos algo ya mismo. Bueno, y una forma como puedes utilizarlo en el diario vivir es si en alguna situación alguien va a hablarte y tú te das cuenta que te quiere pedir un favor, que te quiere decir algo tal vez difícil, entonces se va por las ramas, comienza a dar rodeos y no va al punto, a la parte importante de la conversación. Tú le puedes decir, ve al grano, ¿qué es lo que necesitas? Luego Laura dice, no podemos darnos el lujo de improvisar a última hora. Esto significa que no hay oportunidad, no hay margen para cometer errores, para demoras. Sería demasiado arriesgado. Ahora veamos otro ejemplo. En una negociación internacional no podemos darnos el lujo de cometer errores en la traducción. Cada palabra importa. Esta expresión la puedes utilizar cuando necesites de una manera contundente hablar de urgencia o de seriedad en algo. Y finalmente, Laura en algún momento de la conversación dice, bueno, ya está, manos a la obra. Con esta expresión, manos a la obra, lo que ella está diciendo es, comencemos a trabajar. ¿Qué estamos esperando? Ya podemos iniciar. Esta expresión la puedes utilizar cuando estás en un ambiente grupal con tus amigos o compañeros de trabajo para animarlos a comenzar a realizar la función que tienen pendiente. Si, por ejemplo, están cocinando y ya tienen todos los ingredientes, pero tú sabes, uno se distrae y comienza a hablar de otros temas y tú quieres poner el orden y decir, vamos a comenzar, puedes decir, manos a la obra, comencemos a cocinar. Espero que todas estas expresiones te hayan dado una idea y más conocimiento para poder manejar situaciones de tensión, frustración, pero a la vez donde tengas la oportunidad de avanzar y solucionar problemas. Dime en los comentarios si ya conocías alguna de estas expresiones y cuál fue tu favorita. Recuerda que puedes descargar la transcripción de la conversación junto con las expresiones, su significado y algunos ejemplos en formato PDF. Y también si quieres saber cuáles fueron las respuestas a las preguntas que hicimos al inicio del episodio. Y si sientes confusión al utilizar los verbos ser y estar, te invito al siguiente episodio, donde a través de una conversación de dos universitarias vas a poder ver un interesante uso que hacen de estos dos verbos. De esta manera podremos continuar aprendiendo español en contextos. Hasta la próxima.